Anécdotas turbias de personas que viven en la calle. Hace no mucho, un compa estaba esperándome afuera del Metro Bellas Artes, en la entrada que está sobre el eje central, cuando de pronto me marcó muy alterado y me dice que un indigente le había mordido el brazo sin motivo aparente. Fue una mordedura muy fuerte. Hasta fuimos a parar al hospital por miedo a alguna infección. Afortunadamente no pasó de una mordida, y me di cuenta que por ahí rondan indigentes muy peligrosos. En otra ocasión, estaba sentado en la Alameda por la noche y se me acercó un indigente que venía muy drogado a pedirme una moneda. Le di unos pesos para que se fuera porque estaba muy insistente, y me dijo que estuvo 23 años en la cárcel y que desde entonces no ha tocado a ninguna mujer, y que lo que más desea en este mundo es hacer el amor con cualquier mujer que se le atraviese en su camino, quiera o no. Fue cuando me saqué mucho de pedo y le avisé a un policía, y solo me dijo: no le hagas caso, no sabe ni lo que habla por cómo anda. Yo viví en la calle durante 3 meses. Fue horrible, la verdad. Independientemente de lo que haya pasado para que viviera en la calle, aprendes bastante estando ahí. Bueno, no solo vi una cosa, sino varias. Una de ellas fue que se llevaron a una mujer junto a su hijo pequeño, y decapitaron a la mujer y la tiraron a un barranco. Al niño se lo llevaron. Yo viví casi un año en la calle. Por lo que vi, y la gente que traté en el mismo estado, muchos de los que llegamos a eso es principalmente por las drogas y por alejarnos de un hogar donde no queremos estar. Varios meses estuve viviendo en un coche viejo, hasta que llegamos a ser casi 10 personas durmiendo en el mismo coche. El dueño que me dejaba quedar ahí mejor lo vendió, y tocó dormir en techos o abrir casas solas. El 99% de las veces duermes bajo el efecto de las drogas, por lo que no recuerdo que fuera tan malo, pero las veces que dormía sin drogarme casi siempre lloraba, pensando en que no quería esa vida. Gracias a Dios han pasado poco más de 10 años y todo ha cambiado para bien, pero a veces me dan ganas de quedarme a dormir en mi coche. Tengo esa sensación de que dormía muy a gusto en aquel coche en que me quedaba. Ay, bien feo. Pues resulta y resalta que había un señor ya grande, como de unos 65 años aproximadamente. Era casi calvo, y pues seguido lo veíamos por acá en la avenida principal. Eso sí, diario con outfit diferente y la queso. Bueno, pues un día dejó de venir y se nos hizo raro. Hasta pensábamos lo peor, porque de verdad que ya todos le daban un taquito o le compraba a la gente su cigarro o su coquita. Y tómala. Cuando aparece, que aparece con una herida grande en la cabeza, que de verdad se le veía la materia gris. Y así andaba el don como si nada. Él nunca perdió el glam, y así andaba en la calle con la herida a la intemperie. Y para sorpresa de todos, ese señor tiene mejores defensas, y muy probablemente una familia que siempre le hacía su curación, o yo que sé, que de verdad el señor sanó por completo y se le cerró la herida gigante del cráneo. Así, andando en el rayo del sol o el aire con tierra que se soltaba por acá. Es más, venció al cobijas el don. Y ahí sigue, con su taquito de pastor, su coquita y su cigarro. Yo tengo varias, pero una de esas tantas es que cuando estaba como de 11 o 12 años, había un vecino que me miraba y era como raro, a lo que yo, en mi inocencia, le dije a mi mamá que ese señor me hacía comentarios de que estaba grandota y me estaba poniendo bonita. Mi mamá me advirtió que nunca estuviera sola y que no me iba a dejar salir a jugar con unas vecinas que vivían justo enfrente de él. El caso es que yo recuerdo que una vez llegaron a matarlo muy temprano, como a eso de las 5:30 a 6 de la mañana. Lo sacaron en una mecedora, herido. A este ataque sobrevivió, pero pasaron unos meses y una noche su esposa salió a comprar una salchipapa, y él quedó acostado en el suelo viendo televisión. Llegaron a matarlo de nuevo, y cuando ella regresó, vio un charco grande cerca de él y le dijo: botó la gaseosa, mire, y en lo que prendió la luz, vio que era la sangre de él, pues lo habían matado. Él era un hombre muy maltratador con su esposa, y los vecinos, en medio de todo, estaban tranquilos de que la mujer iba a poder llevar una vida normal, sin golpes. Bueno, con el tiempo nos enteramos que ese señor, junto a varios tipos más, habían violado a una chica que poco a poco empezó a mandarlos a matar, uno a uno, de los que la violaron, entre ellos ese señor. La chica se había metido con un hombre con mucho poder en la región, y poco a poco los fue localizando hasta matarlos. Aún recuerdo esa historia. Fue horrible su muerte. Fui a verlo ahí tirado. Sentía pesar, pero también sabía que era un mal señor. Una señora, cerca de mi casa, se levantó a barrer la calle, y en su puerta estaba tirado un señor en completo estado de ebriedad y, al parecer, en situación de calle.
Ella lo ayudó a levantarse, lo pasó a su casa, lo dejó bañarse, le dio ropa de su difunto esposo y lo alimentó. Desde ese día comenzó a vivir ahí, buscó trabajo y, al poco tiempo, se casaron. Los hijos de ella lo aceptaron también, y formaron una buena familia. Pues no es turbio, más bien se me hizo tierno. Recuerdo que en el centro de Veracruz había dos señores indigentes que llevaban años viviendo de las limosnas. Uno era ciego, con problemas de abscesos en el rostro, y el otro que lo andaba jalando solía amarrarse los pantalones con un mecatito y era gruñón y contestón. Por lo común pedían dinero en diferentes esquinas y solían estar acompañados de 2 o 3 perros. Una ocasión vi que al gruñón, el que podía ver, le dieron limosna. Este la contó y luego empezó a caminar. Yo iba detrás de él y entró a la farmacia a la que yo me dirigía. El dependiente lo vio y le dijo: «Regresó usted rápido». Contó el dinero, que recuerdo eran 13 pesos, y le dijo que ya con eso se completaban los 238. Le devolvió una receta y le dio un medicamento, que era para la piel de uno de sus perros. Ya que salió, junto a la farmacia, se lo empezó a untar al perro en donde se veía una irritación que apenas empezaba, porque no era mucho. Lo que me hace pensar que están muy al pendiente de sus mascotas para notar un cambio en su salud, y que cuando alguna se enfermaba, la atendían a tiempo. Se me hizo tierno que hubiera pagado una consulta y haya comprado un medicamento no tan económico para su mascota, cuando muchas personas corren al veterinario solo cuando ya es muy grave la situación. Una vez mi novio y yo recogimos a un señor en la calle que estaba cayéndose de ebrio. Ya era un señor de la tercera edad, y nos dio pesar dejarlo tirado, así que decidimos llevarlo a casa. Se quedó dormido en el patio con cobijas, y al día siguiente le dimos de desayunar, y mi novio lo bañó. Jamás olvidaré esa gran obra de parte de mi novio. Le regaló ropa interior, pants, sudadera, un par de tenis, y lo dejó completamente aseado. El señor, ya más sobrio, nos dijo su nombre y nos contó que estaba buscando a sus hijos que trabajaban en Televisa, que por su vicio lo botaron a la calle, pero él quería volver a verlos. Lo llevamos a un grupo de rehabilitación que es de uno de mis tíos, y después el señor se quiso ir por voluntad propia. Jamás volvimos a saber de él. Nos dijo que su nombre es Juan Manuel Morales Trejo, de Sahagún, en el estado de Hidalgo. A mí, una vez esperando a mi amiguito en Bellas Artes, se me acercó un vaguito a hacerme plática. La verdad no traía dinero, y me dijo: «Mira, yo me fui a Canadá, pero la verdad no gané nada. Me regresaron y pues ya no sé cómo volver a mi casa». Traía suina y todo el pedo. Yo solo lo escuchaba porque se inspiró para contarme su travesía. Ya cuando me iba, me dijo: «Estudia, nena. Trabaja para que no termines como yo», y me dio un paquetito de chicles que hasta la fecha tengo guardado. Casi siempre se me acercan a contarme sus penas o a decirme: «Estás bien bonita, hija. Échale ganas», y me regalan alguna oración de las que reparten en la calle los testigos o algún chuche. Yo, cuando me fui a estudiar a Puebla, específicamente a Izúcar de Matamoros, me quedaba en casa de mi abuela. Ella tiene un local en el mero centro, y como ese lugar es muy pequeño, la mayoría se conoce. Un día empecé a ver que había un muchacho que llegó de la nada a sentarse en las escaleras de Waldos, cerca de una señora que vendía tacos de arroz. Me acuerdo que la señora lo corría y le echaba agua, pero no se iba el muchacho. Después de estar casi todo el día y tarde ahí, me di cuenta que se me quedaba viendo, y me sentí incómoda. Pasó el siguiente día e igual volvió ahí, hasta que le invité un taco. Luego le dije a mi abue que ese muchacho nunca lo había visto, y que era raro que no se veía sucio él. Su ropa sí, pero no estaba rota. Solo era ropa muy grande para él, porque él era muy delgado. Entonces la señora de los tacos lo adoptó, diciendo que le daría de comer siempre y cuando él barriera el piso donde ella se ponía a vender. Y así pasaron los días, menos de un mes. Le corté el cabello y mi tío le regaló ropa y zapatos de vestir. Y en eso, el muchacho habló por primera vez con nosotros y nos contó que era de otro estado, por la frontera al parecer. Dice que cuando era niño, sus padres lo intentaron cruzar al otro lado con su hermana, pero al parecer el pollero los abandonó y vagaron. Él se perdió, y dice que terminó llegando ahí donde estábamos. Él tenía como 11 años cuando se perdió, y en ese entonces que lo conocimos tendría como 23. Lo que les cuento fue en el año 2018. Al parecer, después de buscar, encontramos a su familia. Pero él no se quería ir con su familia porque decía que no se acordaba bien de ellos. Al final sí se lo llevaron, así que el muchacho volvió con su familia. Actualmente radico en el Edo de Mex. Y ya no supe más de ese muchacho.
Aquí en Bolivia conocí a un indigente no muy viejo, cerca de donde vivía, que a pesar de tener una carrera en contaduría, según él, tenía su esposa y 2 hijas que conocía. A veces me saludaban. Me contó que se volvió alcohólico y, por esta adicción, ya no vivía en su casa sino en la calle. Me contó una vez que dormía en casas a medio construir, donde se trepaba al piso más alto para que nadie lo vea. También dormía dentro de tubos de concreto para construcción. No comía en días por lo fregada de su situación. Siempre llevaba ropa mugrienta, y a veces lo vi sin zapatos. Andaba muy quemado con el sol. Solo bebía alcohol barato, o a veces lo vi beber alcohol etílico con saborizante de refresco en polvo. Me daba mucha pena. La verdad, era muy gracioso y cariñoso con la gente, un buen tipo. Hasta me invitaba fruta o me regalaba cosas que se encontraba. Para no ofenderle, le aceptaba. Siempre hacía reír a quien fuera, tenía carisma. Vendía desde dulcecitos hasta papel sanitario para sobrevivir. La gente le regalaba fruta, a veces podrida, pero así sobrevivía. Algunos meses su familia lo recibía en su casa, y es ahí donde ya estaba sobrio. Parecía otra persona. Era un buen vendedor, era capaz de vender hasta piedras, jaja. Tenía una labia fenomenal, pero no duraba mucho, hasta que se escapaba al vicio y a las calles otra vez. A veces andaba en grupo con otros como él, otras veces estaba solo. Su familia era humilde. Varias veces hasta le daban dinero para su comida. Muchas veces le dijimos que cambiara, que ya dejara el vicio. No entendía y se enojaba. Aún así, era muy querido. Las últimas veces que lo vi, venía con un moretón en todo el brazo. Dijo que lo atropellaron. Su hija lo cuidaba en su casa. Una mañana lo vi a él, el don, vendiendo papel sanitario como siempre en su parada habitual, y me saludó. Estaba borracho. Le dije que se vaya a su casa, como era fin de año, que su familia lo iba a recibir, que no esté así. Pero se enojó, me botó y empezó a gritar incoherencias de que era inmortal y esas cosas. Ya parecía loco el pobre. Más tarde, la policía se lo llevó como siempre, porque una señora lo denunció por agresión verbal, y no lo vi nunca más. Semanas después vi a su esposa llorando en la calle. Me dijo que lo había encontrado la policía muerto en plena avenida. Lo habían autopsiado sin su permiso. La señora estaba casi segura de que le habían sacado los órganos para venderlos en el mercado negro, porque según le dijeron, murió de una simple caída en la vereda. Para mí que lo mataron los pandilleros de la zona, ya que donde murió el señor es una zona roja por la delincuencia juvenil, y él tenía una bronca con alguno de ellos. O tal vez se broncoaspiró, porque venía borracho. Debo admitir que este relato se trataba sobre mi papá. El día de ayer me tocó que, en una pendiente empinada, una señora de edad intentaba subir con su carrito lleno de botellas de plástico. Me seguí, y por mi retrovisor vi que ella batallaba, y dije, alguien ayudará. Me seguí, pero me remordió mucho la conciencia el saber que pudiera pasarle algo a ella por no pararme a ayudar, y me regresé 5 cuadras. Al llegar al lugar, la señora ya había subido. Un indigente le ayudó, y vi el rostro del señor. Se veía sumamente cansado, jadeando, pero con una gran sonrisa. Me sentí miserable porque pudo ocurrir algo y pude ayudar, y no lo hice. Mas sin embargo, no pasó, y alguien que tal vez menos pensaba ayudó, con mucha satisfacción en su rostro. La gente que estaba ahí, nadie apoyó. La verdad, me dejó un gran aprendizaje. Yo tenía un amigo que adoraba muchísimo. Íbamos juntos en la primaria y nos regresábamos juntos casi siempre, ya que vivíamos por el rumbo. La verdad es que su vida siempre fue muy fea. Siempre mandaban a llamar a su mamá por su mal comportamiento, y le pegaba horrible enfrente de todo el salón. Pero total, que cuando salimos de la primaria, cada quien se fue por su camino y no supe nada más de él, hasta que por segundo de secundaria yo lo veía afuera de mi escuela con malas compañías, y de ahí se empezó a hundir en drogas. Desde ahí lo llegué a ver casi diario en la plaza de mi pueblo, todo sucio, con su tiner en mano, en compañía de hombres en la misma situación. Me daba mucha lástima y no sabía cómo ayudarlo, ya que él tenía familia, pero su situación familiar era muy fea, ya que su mamá abandonó a sus 3 hijos pequeños, incluyéndolo a él, por un hombre. A 2 los regaló y a él lo dejó a su suerte. Ya no me reconocía cada que lo saludaba. Lo llegué a ver dormido por las noches en las jardineras de la plaza o tirado enfrente de la puerta de la iglesia del pueblo. Incluso lo llegué a ver bailando solo abajo de un kiosco, jaja, hasta que lo dejé de ver de la nada. Supe que lo anexaron, y pasados los meses lo volví a ver. Nos encontramos de frente. Él estaba bañado, limpio, pues rehabilitado. Me sonrió y me saludó, y yo sentí muy bonito al verlo bien nuevamente.
Tristemente, esa felicidad fue solo momentánea. A la semana de haberlo visto bien, me dieron la noticia de que se había suicidado porque la madre lo volvió a buscar, y solo para decirle que era un inútil, que siempre iba a preferir estar con su novio que con él. Él volvió a caer en las drogas y, desafortunadamente, ya no aguantó más. Lo que más me da coraje de esta historia es que fue la propia madre la que nos dio la noticia de la muerte de mi amigo a mi mamá y a mí, y nos la dio sin culpa, como si no fuera nada relevante. En la actualidad, aún se le ve tranquila, caminando de la mano de su novio. Siento lástima y odio por esa mujer. Hace tiempo vi o escuché algo en internet, que un tipo hizo una tesis o algo así, y él quiso hacerlo sobre las personas sin hogar. Del por qué estaban en esas condiciones y cómo llegaron a eso. Entrevistó a una persona sin hogar, y él le dijo por qué estaba en esa situación y cómo pasó todo. Bueno, el homeless le contó que él tenía familia y estudiaba o trabajaba, no recuerdo bien. Una noche venía de algún lugar, ya a altas horas de la noche, y escuchó cerca de su casa, en un monte, como si estuvieran golpeando o haciendo daño a una persona. Él, con su machete, decidió ir a buscar porque pensó que estaban haciendo algún mal a alguien. Pero conforme se acercaba y gritaba dónde estaba aquella persona, el otro hombre le decía que se fuera, que no se acercara. Pero a él le valió, y dio con la persona. Él decía que se estaba transformando en perro, y lo vio transformarse completamente, hasta que el nahual volteó a verlo y siguió su camino monte adentro. El joven, homeless, quedó como en estado de shock y estuvo perdido varios días, hasta que lo encontraron. Decía que veía a personas sin pedazos de carne, cosas muy raras y hasta demonios. Entonces, el que lo estaba entrevistando le preguntó cómo eran los demonios, a lo que el homeless le dijo que no quería hablar de eso, ya que eran muy feos, y empezó a llorar. Y bueno, es todo lo que recuerdo de esa historia. Si alguien se la sabe completamente o la vio en internet igual que yo, pues corríjanme en cualquier cosa. Edit. Prácticamente abrió el tercer ojo sin querer queriendo, y así fue como quedó loquito, por así decir. Afuera de la empresa donde yo trabajé solía estar un señor ya grande en situación de calle. La verdad, era una persona muy amable con todos y siempre tenía a su perrito con él. Muchísimos trabajadores le ayudaban con comida, ropa y comida para su perrito. Él hizo una casita a un costado de la empresa con cartón, lonas, bolsas y unas cobijas. Un día, un trabajador fue a llevarle algo para que desayunaran, y desafortunadamente el hombre estaba sin vida en la casita que hizo. Lo encontró hecho bolita, abrazando a su perrito. Varios en la empresa le lloraron, ya que era muy querido. Cuando llegaron ambulancias y demás, dijeron que fue un paro cardíaco, y creo que se cooperaron para hacerle un funeral digno. Su perrito fue adoptado por alguien más, pero costó trabajo, ya que no quería separarse de su dueño, ni del ataúd. Yo recuerdo el caso de una mujer en condición de calle que vivía al norte del país, México, en el que un youtuber le hacía una entrevista o algo similar. Ella decía que estaba secuestrada, que no era de esa ciudad y que no sabía dónde estaba su familia. A mucha gente le dio gracia porque la conocían como la típica loquita del centro, pero tiempo después se hizo viral el video, debido a que una señora le encontró gran parecido a esa mujer con su hija, que desapareció cuando tenía entre 3 y 5 años de edad. Luego de eso, el youtuber y la familia trataron de localizarla, buscándola por esa zona donde fue grabado el video, pero nunca más la volvieron a encontrar. Contexto. Para los que vieron la película de Nicolas Cage Presagio, entenderán de lo que hablo. Resulta que una ocasión andaba turisteando en Guanajuato capital, y recientemente había visto dicha película, así que traía fresca la trama. Caminando por la calle, vi a un señor vagabundo, de esos que padecen de sus facultades mentales y gritan cosas sin sentido. Me di cuenta que traía unas hojas blancas en sus manos, y a la par que balbuceaba cosas incomprensibles, estaba haciendo garabatos en las hojas, números, letras, símbolos, así de manera random. Y al ver esto que hacía el señor vagabundo, me cayó el 20 de lo de la película, y sí, me dejó pensando bastante. Me puse a filosofar en mi cabeza. ¿Qué tal si las cosas sin sentido que hacen o dicen, en realidad no son tan sin sentido? ¿Qué tal si los cuerdos son ellos, y no el resto? ¿Qué tal si ven más allá de lo que la mayoría podemos? Quién sabe, pero estuvo muy crazy esa experiencia. Yo llegué a dormir encima de un cartón y con la pijama de mi mamá como cobija para taparme del frío, en un Oxxo en medio de la carretera. Tenía 8 años, mi hermano 7. Veníamos de Tabasco hacia Monterrey, nuestra ciudad natal.
Nos regresamos a puro raite, ray, como le digan, cargando 3 maletas. La verdad, admiro a mamá porque, aunque sufrimos el viaje y casi no comimos, terminamos regresando a nuestra ciudad, jaja. Pero las noches de frío, durmiendo en el suelo, mal comiendo, no se me olvidan. Tuvimos la fortuna de conocer a 2 traileros súper honrados y honestos. Gracias a ellos fue que pudimos venir desde Veracruz hasta Monterrey. La verdad, siempre me acuerdo de ellos con mucho cariño. Espero que anden bien donde quiera que anden. Mi historia es de cuando yo tenía como 11 años. En la colonia donde yo vivía, en Chihuahua, conocí a una señora que vivía en situación de calle. Su nombre era Leticia. Ella vivía en unos cuartos en obra negra. Recuerdo que nos platicaba que había perdido a su esposo y que sus hijos la echaron a la calle. Decía que en su buen tiempo vivía muy bien, que su familia era de dinero, y que cuando el señor murió, los hijos la corrieron. Leticia tenía problemas mentales. Cuando andaba lúcida, se ponía a leernos libros muy interesantes que tenía entre todo su basurero, y nos platicaba de sus viajes. Creo que ella, en su buen tiempo, fue doctora o algo así. Y de repente, jamás la volvimos a ver. Ella era de las loquitas que sí queríamos en la colonia. Un caso famoso en México es el de Changoleón. El hombre era catedrático de una universidad de prestigio. El alcoholismo lo alejó de su familia, al punto de que terminó en un programa de televisión como algo cómico. Cuando se enteraron de su historia, lo trataron de ayudar, pero se dieron cuenta de que sin bebida no era tan gracioso, y pues... Antes, cuando trabajé en un 7-Eleven en el turno de noche, siempre llegaba un señor en situación de calle a pedirnos un poco de café o algo de comer. Siempre le daba algo, y al contarnos su historia, nos platicaba, a mi compañero y a mí, que había llegado a esa situación por la muerte de su esposa e hija pequeña en un choque automovilístico. Fue una pérdida muy fuerte para él. En una ocasión, mi compañero de turno, que estudiaba en la universidad, tenía un trabajo de matemáticas que no entendía. Cuando el señor llegó, nos hizo plática, y mi compañero le contó sobre la tarea que tenía. Este señor, muy buena onda, le explicó cómo resolverla, porque también tenía una maestría en matemáticas. La verdad, te encuentras cada anécdota de vida. Siempre nos decía que nos esforzáramos en la vida para no terminar como él. En Houston, en los barrios con más gentrificación, me ha tocado ver cómo hay vagabundos que se quedan con sus tiendas de campaña y pertenencias en el mismo lugar 1 o 2 semanas, tal vez 3. Pero después de eso desaparecen. Ya no los ves, y no queda rastro de ellos ni de sus cosas. Es una situación muy extraña, porque tú siempre puedes ver a los mismos indigentes en zonas más feas. Ahí están siempre los mismos. Pero en barrios más limpios, de un día a otro desaparecen. Mi tía no me creía, hasta que le tocó dejar de ver a una señora con la que platicaba afuera de una tienda. No se movía de ahí, con su bicicleta y sus cosas. Dice que ya nunca la volvió a ver. La verdad, no sé a qué se deba, pero es una situación que me da mucho caldo de cultivo para teorías extrañas sobre lo que les pueda pasar. Hablé con algunos, y es muy duro pensar que, en un tropiezo, cualquiera podemos acabar ahí. Yo trabajé un tiempo en un puesto de tamales cerca de una avenida grande. Por obvias razones, había muchos limpiaparabrisas por ahí. Uno de ellos me compraba cada que podía. Había veces que yo se los regalaba. Era muy lindo y respetuoso, aunque ese olor a alcohol barato era su único detalle. Diario me platicaba una anécdota diferente. Cada vivencia, cada lugar en el que terminó durmiendo por culpa de aquellos vicios que lo acompañaban desde muy joven. Total que durante 4 días no lo había visto, cosa que era muy rara, ya que él llegaba muy temprano a la avenida. Me daba miedo preguntar por él con alguno de los que trabajaban con él, hasta que al 5.º día uno de ellos se acercó y me preguntó si ya sabía sobre su muerte. Eso me dejó en completo shock desde que lo mencionó. Ya habían pasado 2 días de su deceso y apenas se habían enterado. Es algo que aún sigo pensando. Fue tan repentino, pero no muy sorpresivo. Aún conservo una pequeña pulsera que me regaló. Me quedo con eso, y con su linda sonrisa como recuerdo. Mi novio me contó algo bien gacho un día. Dice que, de chico, salió con un amigo y con el papá del amigo. Se quedaron varados en la carretera porque el auto ya no tenía gasolina, y como estaba algo cerca la gasolinera a la que quería llegar el papá del amigo, pues los dejó ahí mientras él se fue caminando. Dice que, ya más tarde, vieron que iba caminando un indigente, pero que les empezó a tocar la ventana. Al voltearlo a ver, su reacción fue muy X.
Creo que le empezaron a hacer señas de que se fuera, pero en forma burlona. Y el don, de una de sus bolsas, sacó una cabeza. Dice que, por ser ya casi de tarde noche, no vieron bien si era real o qué chingaos era, pero que se veía muy real, y que ya después se fue. No pasó mucho cuando el señor, el papá del amigo, regresó, y ya se fueron. Pero en ese tramo, no supieron para dónde se fue el indigente, porque no lo encontraron de camino. Al chile, a mí sí me hubiera dado miedo. Puede que sí haya sido una cabeza real. Con eso de que luego buscan en la basura comida o cosas, tal vez no estaba bien de sus facultades mentales, y había un cadáver. Pues me acordé del libro El diario del Chavo del Ocho, donde cuenta su vida en las calles. Primero vivía en un orfanato, pero maltrataban a los niños, y por alguna razón a algunos de sus compañeros ya no los volvía a ver, no los adoptaban, hasta que se escapó. Cuenta cómo dormía en la calle, cómo conoció a otros niños que vivían en situación similar. Se drogaban, robaban y pedían dinero en los semáforos, y él hacía lo mismo. Hasta que presenció la muerte de uno de sus compañeros, creo que lo mataron, siendo todos niños. A partir de ahí, huye de esa vida, y es como llega a la vecindad, jaja. Está turbio el libro y es un poco crudo, nada que ver con la serie. Pueden escuchar el audiolibro en YouTube. No tengo una experiencia turbia como tal, pero me tocó vivir en la calle una semana, y fue bastante difícil. Quedé en situación de calle por problemas familiares, y llevaba conmigo a mi perrita. Era muy fácil encontrar comida para ella. La gente se apiadaba y le lanzaban aunque fuera un taco, ya que ella sabe dar la patita y es muy educada. Pero en cambio, a mí me tocó comer cosas sacadas directamente de la basura. Guisados en bolsas afuera de pequeños restaurantes que sabían horrible, botellas de agua, jugos y refrescos con poco contenido, eso era lo único que me mantenía hidratada. Y al ser mujer, me daba muchísimo miedo quedarme dormida en cualquier sitio. Varias veces sentía que un hombre me miraba y seguía hasta donde yo me estaba quedando a dormir. El hambre, el miedo, el frío por las noches y el calor extremo durante todo el día es algo que nunca olvidaré. El olor que empecé a tener por falta de higiene tampoco. Pero de lo único que me siento aún afectada y culpable es por haber expuesto a mi perrita a vivir de esa forma. Yo trabajo en una tienda en una colonia gentrificada de la CDMX, pero a pesar de lo caro que es vivir ahí, y del hecho de que está llena de cafeterías mamonas y extranjeros, hay muchas personas sin casa viviendo en las calles. El mes pasado pasó un chico que se veía sucio, y me preguntó si podía pasar. Le dije que sí, y me dio un speech de que ya había ido a varias tiendas y en todas lo habían ignorado, pero que estaba vendiendo un grabado de no sé qué artista, que era auténtico y muy caro. Me dijo que él era artista visual y empezó a hablarme del trabajo de ese señor, que conocía su taller y no sé qué más. Yo no puedo recibir mercancía ni nada, así que le dije que no, porque además jamás había escuchado el nombre del artista. Me dijo que mi jefa seguro sí sabía, pero que lo estaba siguiendo la policía porque sabían que traía algo de mucho valor, y por eso se vistió así, y no sé qué más. Yo no vi ningún policía, pero él estaba convencido de que lo seguían. Al final se fue y no lo volví a ver. Igual hay otro señor que vive en la esquina de Cuauhtémoc y Frontera, y siempre está poniendo lonas donde cuenta sus teorías conspiranoicas. Entre las que recuerdo, están todos los taxistas S3Q3 STR4N mujeres y las llevan al Oxxo que está en San Luis Potosí y Frontera. Las encierran en el sótano y las venden como carne a los ricos. La Coca-Cola tiene químicos con los que controlan la mente de las personas. La tele emite ondas con las que también controlan la mente de la gente. La gente del gobierno son todos aliens. En Huehuetoca, Estado de México, vivía un señor ya grande que era indigente. Tenía su casita al lado del canal. Siempre andaba con playera, pero sin pantalones. Bueno, el chiste es que un grupo de personas lo ultrajaron y lo mataron. Cuentan que fue de forma horrible. Y mi pregunta es, ¿quién se atreve a hacer algo así a un indigente? O sea, ¿qué tan enfermo debes de estar? Acá en mi ciudad, que es como un pueblito, hay varios indigentes por causa de las drogas, que pierden sus facultades. Entre esas personas, hace como un mes, pude observar que había un señor no mayor a 40 años, inclusive diría que menos, con una infección en la mano horrible. Básicamente tenía la mano gangrenada. Le corría pus por el brazo hasta los dedos, y tenía la mano infectada del triple de su tamaño normal. Parecía que su cuerpo la estaba desprendiendo de sí como defensa. No sé. Pero ver a alguien sufrir eso día con día me causó un impacto muy fuerte.
Yo tengo una historia muy triste que solo contarla me pone mal. Hace unos 30 años, más o menos, hubo una fiesta de 15 años en una casa. Resulta que ultrajaron a una niña en la fiesta, y todos sabían que el culpable era hijo de un político. Pero como el chico tenía mucho poder, compró la justicia e inculparon a un chico pobre, que era criado por su abuelita, quien vendía reciclajes. El chico estuvo como 25 años en la cárcel, y la abuelita se pasaba vendiendo rifas para tratar de sacar a su nieto de ahí. Ella murió sin verlo libre, ya era de muy avanzada edad. Bueno, este chico cumplió condena, pero como fue encarcelado por violación, en la cárcel le hicieron de todo, y como consecuencia de eso quedó con discapacidad mental. Al salir, comenzó a vivir en las calles, pero no era agresivo ni peligroso. Se pasaba limpiando vidrios. Estuvo como 5 años en la calle, y el año pasado lo encontraron a una cuadra de la esquina donde limpiaba vidrios. Lo mataron a golpes, lo violaron, y nadie nunca investigó quién fue. Pero se sospecha que fueron chicos ricos que se dedican a matar indigentes.